Plaza Podcast. Podría parecer ciencia ficción de otro país, pero es completamente real y está ya en España. Una clínica de Marbella, en Málaga, se ha sumado a un negocio cada vez más en auge en países como Estados Unidos, China o Corea del Sur, y en ella se puede realizar ya una copia genética de tu mascota. Hay que remontarse a 1996 para encontrar los primeros pasos de esta práctica. En aquel año, un grupo de científicos del Instituto Roslin de Escocia consiguió clonar un mamífero a partir de una célula adulta por primera vez en la historia. Nacía así la oveja Dolly, que se convirtió en un hito científico y abrió la puerta a un mundo nuevo, el de la ingeniería genética. Hoy, en Plaza al Día, ¿clonar o no clonar mascotas? Esa es la cuestión. Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad@plazapodcast.es. Plaza Podcast. La pregunta que nos hacemos es ¿para qué se realiza esta clonación de mascotas? ¿Cuál es su utilidad? Saludamos a Salvador Macip, es el director y catedrático de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Señor Macip, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Esa es la principal pregunta, ¿cuál es esa finalidad? ¿Qué utilidad tiene clonar tu mascota? Primero, creo que hay que entender exactamente qué quiere decir clonar. O sea, clonar quiere decir hacer una copia genética exacta de un organismo. Pero eso no quiere decir que estés copiando el organismo tal cual. Es decir, no solo los genes definen una mascota, por ejemplo. Aunque tengas una copia idéntica de lo que fue tu perro, tu gato, lo que sea, no va a ser el mismo animal, ni mucho menos. Para que lo tengamos, es un poco parecido a la idea del hermano gemelo, ¿no? Si conocéis a dos hermanos gemelos iguales, ya sabéis que no son iguales realmente. O sea, son iguales genéticamente, pero a medida que van creciendo, pues se van diferenciando. Pueden tener personalidades diferentes, e incluso físicamente, cuantos más años pasas, más diferente te conviertes, porque hay una serie de cambios epigenéticos que están más allá encima, digamos, de lo que son los genes con los que naces, que te van modificando ligeramente, con lo cual una copia, un clon de una mascota nunca va a ser la misma mascota. Estás invirtiendo mucho dinero en hacer en más o menos tener un hermano gemelo de la mascota que tenías antes. Es decir, parecidos pero no iguales, como los gemelos que Exacto. usted dice, ¿no? Pero ¿es realmente la gente que quiere hacer esta práctica consciente de ello? Porque claro, físicamente no se va a parecer tampoco. No, claro, por ejemplo, pues si estamos hablando de las manchas que puede tener un perro, por ejemplo, las manchas se determinan muchas veces por epigenética, es decir, no tendrá la mancha en el mismo sitio, con lo cual, y el carácter y la personalidad del animal no va a ser la misma, seguro. Entonces, no sé si esto se explica exactamente al principio. Supongo que la gente con su dinero puede hacer lo que quiera, pero bueno, hay varios factores aquí a tener en cuenta. Primero, cuál es el resultado real, o sea, ¿qué esperamos? Si lo que esperamos es que es revivir a nuestra mascota, esto no va a ser así, pero bueno, mientras esto esté claro, bueno, es importante. Y segundo, la parte ética que hay aquí, porque para conseguir clonar un animal hay que hacer un proceso que implica pues conseguir una serie de óvulos, lo cual le implica estimular los ovarios de, si es un perro, pues la perra, las perras, unas cuantas seguramente, después implantar estos óvulos a varios úteros, con lo cual hay una serie de animales implicados en este proceso que van a pasar por un proceso quirúrgico, por un proceso con un cierto riesgo y estrés para conseguir este resultado. La investigación, por ejemplo, en animales, yo la considero y la hacemos los científicos cuando tienen un objetivo, cuando lo que intentamos es buscar pues una cura, un nuevo fármaco, probar fármacos. Ahí entiendes que puedes o necesitas utilizar animales y minimizas el efecto negativo que pueda tener en nuestros animales de investigación. Pero usar animales para clonar, bueno, pues ahí éticamente tenemos que pensar si realmente es el mejor uso o es ético usar o hacer que una serie de animales pasen por estos procesos solo para conseguir esta copia genética de una mascota. Lo decía yo al inicio, antes de saludarle, es legal en España y usted también lo ha dicho, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero realmente, ¿qué se va a conseguir clonando esa mascota? Es decir, genéticamente solo se van a parecer y no al 100%, ¿o sí?
Exacto, ni al 100% porque está la parte esta epigenética que decíamos, ni va a ser el mismo animal, con lo cual todo este dinero y todo este esfuerzo y todo esta, sobre todo pues esto, el uso de animales para conseguir este fin, hay que plantearlo. O sea, que sea legal no quiere decir que éticamente sea aceptable. Y creo que esto tenemos que pensarlo y tenerlo claro, ¿no? Aunque las leyes permitan que usemos animales para este fin, para obtener clones, yo personalmente tendría ciertos problemas éticos para hacerlo. Ahí cada uno, obviamente, si las leyes lo permiten, cada uno, pues la ética es la suya, ¿no? Pero hay que considerar esos factores también. Es que suena un poco también a ciencia ficción, es decir, lo único que se quiere conseguir es que esa persona que ha perdido un animal, pues tenga ese apego con el otro animal que se parezca al que ha fallecido. Es que es un poco así, ¿no? Es más, exacto, sí, es el más objetivo un sentimiento, es un poco dudoso. Sí. Es más un sentimiento de esa persona que ha perdido ese animal que igual pues ha estado con él 13, 14, 15 años, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, entiendo perfectamente el vínculo que generas con una mascota, que es como un miembro de la familia. Lo que hay que tener claro que la clonación no te lo va a devolver, solo te va a devolver un animal parecido, muy parecido, ¿vale? Pero no va a ser el mismo, con lo cual yo creo que, no sé, como se ha hecho hasta ahora y como ha hecho la mayoría de personas, pues puedes tener otra mascota y desarrollar otra vez otro vínculo con otra mascota y tener otra relación con otra mascota sin tener que pasar por todo este proceso, ni gastar el dinero, ni lo que decía, pues implicar una serie de animales en un proceso quirúrgico, hormonal, etcétera, que es lo que implica hacer una clonación que, bueno, éticamente yo creo que es por lo menos dudoso, que nos tendría que hacer pensar. Sobre todo también es importante que la gente se informe bien antes de hacer una cosa de este tipo, ¿no? Sí, sobre todo que entienda lo que está haciendo, ¿no? Básicamente, que entienda pues esto, qué va a ser el resultado y cuál va a ser el coste, no económico, sino ético. En principio esto, pues hay gente que bueno, yo creo que todos entendemos que no hay que abusar de los animales para un objetivo, sin llegar al extremo de los veganos. Y yo creo que por lo menos los que hacemos investigación tenemos un respeto al máximo hacia la ética y hacia el bienestar de los animales. Solo usamos animales cuando no hay otro remedio, y en este caso creo que no justifica, por lo menos para mí, no me justificaría el resultado, no justificaría el abuso o el uso de animales para esta finalidad. También leíamos estos días que es una técnica que poco a poco va cogiendo como más, entre comillas, fama, ¿no? en nuestro país, y que más gente se interesa por ella y quiere clonar su mascota. Supongo que es un poco también una cuestión de modas, ¿no? Cuando ves que la gente empieza a hacerlo, el precio es caro, pero bueno, no está fuera del alcance de algunos bolsillos, con lo cual, bueno, pues vas a, supongo, a seguir un poco la corriente. No sé, yo creo que yo no creo que se tenga que prohibir, no creo que tengamos que llegar a este extremo, pero sí que pediría pues, a la gente que se lo está planteando que piensen bien lo que está haciendo, ¿no? Y que entienda bien lo que está haciendo, y ahí cada uno pues después con su dinero y su conciencia que haga lo que quiera. Como tecnología es muy interesante, realmente fue un avance científico espectacular cuando se consiguió con la oveja Dolly hace ya más de 25 años. Sí. Se siguen usando la misma tecnología, pero es una tecnología que es muy ineficaz, digamos. O sea, no es un óvulo, un embarazo, un clon. Hay que conseguir muchos óvulos para conseguir unos cuantos embarazos para conseguir un clon sano al final, ¿no? Aún es poco efectiva, y en algunas especies más que en otras. Entonces, hasta que la técnica realmente no avance más, esto implica pues un cierto, pues, si no sufrimiento, sí uso de animales, que una serie de animales en el proceso, que yo creo que pues quizás sería mejor no hacerlo. Salvador Macip, director y catedrático de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, muchísimas gracias por su punto de vista. A vosotros. Hablamos de esta cuestión con Enrique Criado. Es embriólogo, fundador y director ejecutivo de los Centros de Reproducción Asistida Grupo Ovo, del que forman parte OvoHorse, que es la división especializada en clonación equina, y OvoClon, que es la división de mascotas. Señor Criado, muy buenas.
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estamos? Su clínica, para que la gente lo sepa, se ha convertido en la única de toda España donde se lleva a cabo la clonación de mascotas como perros o gatos. Un proceso complejo y también controvertido. Hay expertos que cuestionan tanto la finalidad del procedimiento como el bienestar de los animales implicados en el mismo. Pero explíquenos exactamente cómo es la clonación, cómo se realiza. Bueno, pues la verdad que para empezar somos un laboratorio. Es un laboratorio, Bohorsi Ovoclon es un laboratorio de reproducción equina y clonación animal. Y esta controversia se ha creado, yo creo que un poco por el desconocimiento de la técnica y el desconocimiento de cómo se lleva a cabo la técnica y del bienestar o no de los animales, de verdad. La única carencia en ética o en moralidad, pues bueno, es, como ya hemos hablado muchas veces en estas semanas con medios de comunicación, es abandonar a los animales. Ahí están las protectoras de animales que hacen una labor maravillosa y que me parece genial cuando una persona quiere un perro, pues tiene dos opciones, que es comprar un perro o irse a una protectora de animales a recoger alguno de los que lo han abandonado, que eso sí me parece una canallada, fuera de toda ética y fuera de toda moralidad, o comprarse un perro y gastarse pues 1.000 euros o 500 euros o 800 euros o lo que cueste el perro. Bueno, pues la clonación es la tercera opción, que es para gente que quiera tener un perro lo más parecido a su animal original, ¿no? Un perro, un gato, una mascota, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco más caro, por supuesto, pero es otra opción realmente. Entonces, la clonación animal no es nada más que replicar en un laboratorio el ADN que hay en una célula que hemos obtenido de un animal. Entonces, de ese animal se obtiene una célula, el núcleo de esa célula se mete dentro de un óvulo, se da una descarga eléctrica y se forma un embrión, y ese embrión se transfiere, se introduce dentro de una hembra, y lo que nace pues es un animal con el 99.9% de genética del animal original. No es más que eso. Es decir, crear un gemelo genético sería. Puede ser, se puede denominar así, crear un gemelo genético, pero ningún animal sufre en ningún caso, ¿no? La obtención de los óvulos es por lavado uterino, con lo cual no hay ninguna intervención quirúrgica. En animales no se hace como en humanos, que en mujeres sabéis que para hacer una punción ovárica, para hacer un tratamiento de reproducción asistida, pues tenéis que estimularos. Hay unas hormonas que se llaman FSH y os tenéis que estimular y someter a una estimulación durante 15 días, 20 días para hacer una punción ovárica. No, en animales esto no se da. En perros y en gatos los óvulos van de forma natural al útero y lo que se hacen son lavados uterinos, que eso es introducir un suero dentro del útero y lavar y recoger el líquido con una especie de filtro, y en ese filtro pues todo ese líquido que has introducido en el útero baja por el filtro y en el filtro se quedan los óvulos y luego ya nosotros en el laboratorio hacemos el resto. Entonces realmente sufrir, no hay ningún sufrimiento de animales, es simplemente un poco el desconocimiento de algunos expertos y de mucha gente, por supuesto, pues que no entienden muy bien la técnica y que les parece nuevo. O sea, todo lo nuevo genera controversia. Hemos dicho que sería, por lo tanto, como crear un gemelo genético, pero esto, por ejemplo, no implica que la apariencia física sea igual, ni el comportamiento, por ejemplo, tampoco. Todas las personas que acuden a su laboratorio, en este caso, ¿por qué lo hacen? ¿Qué les argumentan? ¿Qué necesidades tienen para clonar su mascota? Pues mira, hay clones que se parecen muchísimo, que son exactamente idénticos, y hay clones que les falla una manchita, pero que se parecen un montón, son prácticamente idénticos. Y de comportamiento, pues hay de todo, y la gran mayoría de los clones se parecen mucho, tienen un comportamiento muy parecido al original. La gente que clona y que ya convive con mascotas o convive con caballos, te cuentan maravillas y te cuentan que se parecen, ya no físicamente, sino que se parecen de personalidad. Lo que pasa que es cierto que si tú coges un clon, nosotros vivimos en España y el clon lo mandas a Groenlandia, o un caballo, por ejemplo, nosotros el original lo tenemos en España con el clima que hay en España y el clon lo mandamos a Groenlandia o a Finlandia con un frío impresionante, que el caballo no sale de un establo, no se le adiestra de la misma manera, no se alimenta, pues por supuesto ese clon no tendrá la misma potencialidad o no se parecerá en comportamiento al original. Pero en mascotas
esto pasa muy poco porque cuando tú clonas a tu mascota, tú le vas a dar el mismo cariño al clon que a tu mascota. Entonces, cuando hablas con gente que ya ha clonado, te dice que se parecen muchísimo. Entonces, en la ciencia, lo que nosotros hacemos es la copia del 99.9% del ADN del animal original. Y ese 0,1% no sabes cómo actúa. O sea, a lo mejor tienes una manchita de más, una manchita de menos, o a lo mejor el comportamiento es algo distinto, pero prácticamente son iguales. Y la gente que viene a clonar o a guardar las líneas celulares, porque nosotros comprendemos que el precio no es para todo el mundo, pero hay mucha gente que viene a guardar la línea celular, que es lo que nosotros aconsejamos a toda la gente que nos llama. Guardar la línea genética del animal, hoy, que eso vale muy poquito, son 3.000 euros, son 3.500, eso vale relativamente poco, y esa línea genética ya está conservada en nitrógeno líquido para siempre. Entonces, la clonación hoy en día cuesta 50.000 euros, pero es que hace 5 años costaba 100, y dentro de 5 años, pues a lo mejor cuesta 10 o 15, no se sabe, y bajarán muchísimo los precios. Es decir, señor Criado, si bajan los precios es porque hay más demanda. Es un poco una mezcla de todo, ¿no? Hay más demanda, los medios de cultivo bajan de precio, las técnicas se perfeccionan. O sea, estas técnicas son caras porque hay que hacer varios intentos. Entonces, en el laboratorio tenemos que trabajar un montón para crear un clon que se transfiere, que a lo mejor la hembra no se queda preñada. Entonces, pues hay que generar otro clon y se transfiere y a lo mejor no se queda preñada y hay que generar otro clon y se transfiere y a lo mejor ya queda preñada, pero es que a lo mejor aborta a los 8 meses o a los 5 meses o a los 6 meses, es decir, que pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, pues como una preñez normal, nosotros que nos dedicamos y que venimos de la reproducción equina, a la hora de introducir un embrión no clon, un embrión normal, pues pueden pasar muchas cosas y el 80% de los embriones que transferimos quedan preñadas las hembras y a lo mejor acaban naciendo el 50%. Hay un 30% que se pierde en el segundo mes, en el tercer mes, en el quinto mes, como en cualquier raza animal, ¿no? Uh-huh. Entonces, son técnicas muy costosas. Cuando las técnicas vayan mejorando, porque no nos olvidemos que la clonación, el primer animal clonado fue la oveja Dolly, sí, hace 30 años. Uh-huh. Hace 30 años, y ya ha llovido muchísimo, y hace 30 años era una técnica experimental. Hoy en día está muy contrastada y las técnicas han evolucionado muchísimo. Y en los próximos años evolucionarán mucho más todavía. Entonces, mejores medios de cultivo, mejores técnicas, mayor efectividad, pues bajará el coste. Pero lo que nosotros recomendamos a la gente, que yo comprendo, que si dices clonarías por 50.000 euros, hay gente que te diga que no, pero que se le haga la pregunta un poco a la inversa, ¿clonarías gratis? Y hay muchísima gente, muchísima gente que nos llama que clonaría gratis, por supuesto, y guardan la línea celular hoy porque no tienen 50.000 euros, pero dentro de 4 o 5 años a lo mejor sí los tienen. Entonces, bueno, pues aquí hay un poquito de todo. Desde hace 8 meses hasta aquí, lo que estamos notando es un desconocimiento total. Es decir, nosotros llevamos muchísimo tiempo informando a la gente que no tenía ni idea. Y seguramente vosotros, cuando soltaron las noticias, decían, ya se puede clonar en España, y esto es posible, se puede guardar la línea genética. Claro, eso le iba a preguntar. Sí. Es legal, lógicamente, en España, si no, no se haría. Sí, por supuesto que es legal, si no... No, porque es otra pregunta que la gente siempre hace cuando lee el titular, pero esto es legal, pero ¿se puede hacer aquí? Hombre, pues si lo están haciendo, es legal. Claro, se puede, es legal, hay una normativa europea que regula todo esto y se puede perfectamente, o sea que no hay absolutamente ningún problema legal, ni problema ético o moral tampoco, porque una vez que lo entiendes, ya dices, pues esto no hay ningún problema ético, pues tampoco hay ningún problema moral. Enrique Criado, recordamos, embriólogo, fundador y director ejecutivo de los Centros de Reproducción Asistida Grupo OVO. Gracias por acompañarnos y, sobre todo, por informarnos también a nosotros de en qué consiste precisamente esa clonación de mascotas. Perfecto, Lucía, pues un placer atenderos. Como acabamos de escuchar, de momento hay diferentes posturas y opiniones respecto a la clonación de mascotas. Lo que está claro, y ambos expertos coinciden, es que en España es una práctica legal. Decidir realizarla
es más bien una cuestión emocional para los dueños de los animales. Eso sí, dueños que tengan un alto poder adquisitivo, ya que de momento sigue siendo no apto para todos los bolsillos. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También pueden escuchar Plaza al Día en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Y por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.